Como lo vimos el miércoles, el desempleo sigue subiendo y llegó a 7,1% entre mayo y julio en Chile. Sin embargo, la mayor preocupación de los expertos es el fuerte aumento de los trabajadores por cuenta propia en el último año, mientras que los puestos asalariados simplemente se estancaron. Queremos conversar al respecto y para eso está con nosotros Cecilia Cifuentes, investigadora del Easy Business School de la Universidad de los Andes. Cecilia, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. A ver, la presidenta Bachelet fue muy clara este jueves. No nos gustan las cifras de empleo. Me imagino que ustedes los expertos tampoco están contentos con lo que está pasando. No, efectivamente las cifras vienen marcando una tendencia preocupante que se viene acentuando en el sentido de que la creación de puestos de trabajo es reducida, pero además se trata de empleo de condiciones más precarias y eso es preocupante. Aquí este empleo por cuenta propia, algunos pueden decir, pero ¿cómo? Si pueden ser emprendedores que ven una oportunidad de negocio, si la toman, son valientes. Este no es el caso porque hay distintos emprendimientos. Unos son por oportunidad, pero acá son básicamente por necesidad. Claro, efectivamente puede haber dentro de estos cuenta propia algún tipo de emprendimiento, pero si uno ve lo que está pasando con la categoría de empleadores, que finalmente son emprendedores pero que emplean a una persona, esa categoría está cayendo en forma bien significativa también. Entonces, todo hace pensar, junto con el tema de las remuneraciones de este grupo de trabajadores, que lo que estamos viendo no es un fenómeno de emprendimiento, sino que lo que estamos viendo es un fenómeno de precariedad. Precariedad, ¿qué tipo de trabajo por cuenta propia para uno hacernos una idea y ver caras cuando uno está hablando de este segmento? Bueno, si uno lo ve por cuáles son los sectores que crean empleo, este emprendimiento cuenta propia estaría básicamente radicado en el sector comercio. O sea, estamos hablando principalmente de vendedores ambulantes. Ese es como el rubro más significativo. Ahora ya vamos a hablar de los asalariados, pero siguiendo por el tema de cuenta propia, se está produciendo un fenómeno que uno podría decir es distinto respecto a las últimas mediciones, porque el aumento del empleo con cuenta propia viene hace tiempo. Lo que pasa es que ahora fue 7,6%, fue bastante, pero ahora se está produciendo que los cesantes de nuestro país están viniendo en cada vez mayor número de esos trabajos por cuenta propia. Es decir, esos trabajos que eran precarios, pero que eran trabajos, en fin y al cabo, la persona estaba empleada, ya está dejando de serlo. Aquí parece que son esas mismas personas que se dan cuenta de que no es una solución importante, no es una solución a largo plazo, no es algo duradero y estable, y están saliendo de cuenta propia porque quieren buscar un trabajo en las instancias formales. Claro, y ahí lo que ocurre es que, y por eso preocupa el tema del empleo cuenta propia y la precariedad que tiene, porque recordemos que la definición de ocupado no es muy estricta, en el sentido de que se considera ocupado una persona que trabaja 1 hora en forma remunerada en la semana anterior a la encuesta. Entonces es muy fácil que una persona que está catalogada como cuenta propia, cuando la situación se hace un poco más compleja, cuando las posibilidades de ser vendedor ambulante son más escasas, cae en la categoría de desocupado. O sea, esa es la vulnerabilidad que tiene ese tipo de trabajo. O sea, es muy fácil entonces pasar a un momento por cuenta propia, después a ser desocupado y ir haciendo una especie de zigzag entre una y dos categorías. Claro, claro. En cambio, el empleo asalariado tiene una condición mucho más estable y normalmente es más de 1 hora a la semana lo que trabaja una persona asalariada. Entonces, es esa la razón que lleve a preocuparse de por qué no es bueno que sea esa la categoría la que crea empleo, porque tiene esa condición de que en forma muy fácil cae en la condición de desocupado la persona. Y cuando estamos en desaceleración, ¿cómo se puede atacar ese segmento por cuenta propia para darle estabilidad? Siempre se habla de los empleos de emergencia, que son generalmente con impulso fiscal, pero en medio de un presupuesto el próximo año que va a ser sumamente estrecho, se ve bien difícil que el gobierno pueda emplear recursos para ese fin. Sí, claramente la salida del impulso fiscal no es la que uno ve como solución en este caso. De hecho, si en los años anteriores, si el 2014 hasta mediados del 2015 no vimos un problema en la ocupación, fue por el fuerte impulso fiscal que es insostenible. Yo creo que lo que estamos viendo con el empleo vuelve a reiterar la importancia de que esta economía vuelva a crecer, porque esta es la única forma que vamos a evitar seguir deteriorando la situación de empleo. O sea, fin del impulso fiscal para crear empleos se traduce en este aumento por cuenta propia. Ese es un poquito el razonamiento que podemos hacer.
Lo que ocurre es que en la economía se empezó a desacelerar ya a mediados del 2013 y durante el 2014 y parte del 2015, de alguna forma el impulso fiscal permitió atenuar ese impacto. Pero una vez que nos encontramos que ya no hay recursos fiscales para seguir generando empleo por esa vía, se empieza a ver la situación más real que tenemos y que la única salida no es seguir endeudando al fisco para que dé empleo, sino que la economía vuelva a crecer, que el sector privado vuelva a crecer. Pero sin embargo vemos que el empleo asalariado creció solamente 0,2% en los últimos 12 meses, impulsado por mujeres, que fueron las que crecieron. En cambio, hombres asalariados no crecieron, sino que al revés, cayeron. Ese es una muestra concreta de que precisamente la inversión no crece porque no se están generando puestos de trabajo formales en nuestro país. Sí. Es así efectivamente, y aquí hay que considerar que son los factores que están afectando a la actividad económica, los mismos que están afectando la creación de empleo más formal y empleo asalariado, que es además el que tiene protección social, el que tiene cotizaciones, sobre todo pensando en que el tema de las pensiones está en el centro de la agenda y vemos que el empleo que se crea, que no es mucho, son empleos que no tienen cotizaciones y que van a seguir acrecentando este problema previsional hacia adelante. Cecilia, ¿cómo ve las próximas mediciones? ¿Podría cambiar en algo el panorama o esto se va a acentuar? Lo más probable es que la tasa de desempleo siga subiendo. Yo no creo que lleguemos a niveles de 2 dígitos como vimos en el pasado. Hay un tema demográfico en la tasa de desempleo, pero lo más probable es que siga subiendo en las próximas mediciones y que nos podamos acercar a niveles por arriba de 7,5% hacia adelante. ¿Por qué? Porque uno de los sectores que sigue creando puestos de trabajo es la construcción, pero la construcción estamos viendo que está entrando en una situación bastante más estancada de lo que estuvo y probablemente ese sector pierda dinamismo como demandante de mano de obra. Bueno, hay prácticamente una correlación 1 a 1 entre sectores que les va bien, crean empleo, pero los sectores que les va mal, no solamente no los crean, sino que destruyen empleos. De hecho, la minería ha sido uno de los sectores productivos que más se ha contraído durante todo este año y en esta medición, en los últimos 12 meses, cayeron 18,5% de los puestos en ese sector. Sí, hay un tema con la minería que es evidente y que tiene que ver con el fin del ciclo minero, pero también es preocupante, por ejemplo, que el sector industrial, que uno esperaría que con un tipo de cambio real más alto empezara a tomar un poco de dinamismo, también en ese sector la ocupación sigue cayendo. O sea, no se está produciendo la sustitución desde sectores como la minería, que van a tener menos dinamismo, hacia otros sectores que podrían volver a generar actividad. Y ahí uno piensa que definitivamente la agenda de reformas que está impulsando el gobierno no es favorable en términos de crear actividad económica. Cecilia, mi última pregunta, y discúlpeme si es difícil. ¿Qué se le recomienda entonces a una persona que ahora está sin un puesto de trabajo, que quizás no quiere entrar en el ámbito de cuenta propia, de vender cualquier cosa, por ejemplo, en la calle? Sé que es una caricatura, pero muchas veces es una realidad. ¿Cuál es la recomendación? ¿Pedir el subsidio de cesantía, aguantarse un poco e insistir en buscar un puesto formal? Sí, yo creo que, se están implementando muchos programas de capacitación y yo creo que una buena alternativa para los trabajadores menos calificados es aprovechar estos periodos de dificultad para mejorar sus habilidades en el fondo y tratar de aprovechar esta oferta de capacitaciones. Sabemos que ahí hay que seguir avanzando, pero hay cursos y hay alternativas que se pueden tomar. Yo creo que esa es una buena alternativa. El subsidio de cesantía está pensado también para aliviar un poco estas situaciones extremas. Y la verdad que yo creo que tratar de buscar formas de empleo cuenta propia o de emprendimiento es compatible también con buscar empleo asalariado. Entonces, lo que tendría que tener la persona es actividad en todos esos campos, o sea, buscar formas de capacitarse, buscar alternativas que hacer que le generen algún ingreso y mantenerse activo también como en la búsqueda de empleos más formales. Bueno, dicen que toda época de crisis trae una oportunidad y este quizás es el momento para muchos de reinventarse y que es algo que puede sonar difícil, pero hay que hacerlo. Y llega el momento y uno que quizás no siempre está preparado, pero tiene que tomar la decisión y ampliar la mente porque las oportunidades están donde quizás uno menos lo espera. Cecilia Cifuentes, un agrado tenerla acá en Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación.
Con este análisis entonces de la cifra de desempleo en Chile y los trabajos por cuenta propia, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.